Están a punto de montarse en una montaña rusa desconocida. Un nuevo recorrido. Tengan sus tickets a mano y respeten la fila antes de montarse en su asiento. Paco, tienes VIH. Un diagnóstico de VIH supone algo más que detectar el virus y poner un tratamiento. Es el inicio de un viaje emocional, como una montaña rusa de sensaciones. Su gestión es tan importante como el tratamiento y debe ir en paralelo a los cuidados clínicos. El viaje con VIH no acaba en el control del virus. Tu viaje con el VIH empieza en ti y en tus emociones. Según algunos estudios, casi la mitad de las personas con el virus presenta indicadores de algún tipo de trastorno mental. 1 de cada 2 lo padece, pero no está diagnosticado. En población joven y adolescente, son 6 de cada 10 los que tienen algún problema de salud mental. El riesgo de sufrir depresión es el doble al de la población general, y casi la mitad de ellos conviven con síntomas de ansiedad. Si hacemos comparaciones, entre el 2 y el 6% de las personas con VIH sufren una enfermedad mental grave, frente a solo el 0,5% de la población general. Esta es la montaña rusa vista desde fuera. ONU-SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, plantea el reto de alcanzar el final de la pandemia en 2030. ¿Cómo? Diagnosticando correctamente al 95% de las personas con VIH. Que estas mismas personas sigan el tratamiento antirretroviral y que consigan llegar a una carga viral indetectable. Además, para conseguir alcanzar realmente ese posible final, la estrategia para responder al VIH se amplía hasta alcanzar un 95% de calidad de vida en los pacientes y 0 estigmas. El abordaje de la salud mental de las personas afectadas, así como de las comunidades más vulnerables, es parte del complejo puzzle que tenemos que completar para acabar con la pandemia. Tras el diagnóstico puedes pasar por fases como la negación, la rabia o el proceso de aceptación, entre otras. Es responsabilidad de toda la comunidad ayudar en la gestión emocional de esta situación, diluyendo las actitudes negativas y prejuicios en torno al virus, que suponen un verdadero estigma para los pacientes. El viaje que vamos a hacer a nivel individual y colectivo pasa por el diagnóstico, el miedo, el rechazo, el duelo, la aceptación, el tratamiento antirretroviral, la indetectabilidad, la gestión emocional y decenas de creencias erróneas sobre la transmisión y la convivencia con el virus. En este momento, cuando recibí el diagnóstico, lo que sentí fue un parón en mi vida. No sabía lo que iba a pasar y no sabía cómo iba a reaccionar. De hecho, realmente es que paré mi vida. Me pasé un año sin estudiar, sin trabajar, buscando alguna respuesta en algún lado o simplemente dejándolo estar. Y era mi madre la que un poco fui moviendo los hilos para que acudiera a las citas, empezara a tomar la medicación y pudiera continuar con esos cuidados que en ese momento los estaba dejando de lado. La única referencia que yo escuchaba era pues, Freddie Mercury, que murió, o gente de hace tiempo que vivía una situación totalmente diferente. No había una visibilización real de cómo era la vivencia del VIH al día de hoy. Lo que cambió un poco mi forma de pensar fue el cabreo que yo sentía al no entender el por qué yo no había recibido una educación sexoafectiva ni por qué nadie me había hablado del VIH. Yo no sabía por qué había llegado a esta situación. Ahí es cuando decidí, digo, bueno, pues tendré que informarme, aprender de dónde viene todo esto para que otras personas puedan vivir su diagnóstico de una forma muchísimo más tranquila, serena y con la confianza de que alguien les va a acompañar. Que te cuenten que tienes un problema médico grave y que va a ser para toda la vida no es sencillo de manejar, especialmente cuando es un simple virus cargado de tanto estigma. Apenas tienes información y de repente debes saber muchas cosas, gestionar muchos cambios y te sientes vulnerable ante cualquier persona. Llevas toda la razón, Paco. El proceso no es sencillo. Por eso la importancia del acompañamiento. Como en este viaje que hacemos para acabar con el VIH, pero en este caso, otro más personal. Tu viaje con el VIH. Yo de hecho recuerdo que me diagnostican y me dan un libro para que me lo lea, ¿no? Y los primeros capítulos me generaron mucha angustia, ¿no? Porque eran problemas de salud asociados al VIH y al SIDA. Sabía poco y quería saber menos,
siempre era mucho más cómodo pensar que esto no me iba a pasar a mí, que esto no iba conmigo. Asumía que era una persona responsable y que esto le pasaba a otro tipo de personas. Supongo que el hecho de que esto me tocase a mí fue una deconstrucción muy grande de lo que yo me creía y de cómo me encontraba yo socialmente, ¿no? Perdí el miedo, ¿no? O sea, dejé de preguntarme qué es lo que el resto espera de mí, cómo debo comportarme, me empezó a dar igual todo. Y la verdad es que en el momento en el que me daba igual lo que el resto opinase de mí y empezaba a comportarme un poco por qué me nacía a mí, cómo me sentía yo y cómo encontraba yo la felicidad, yo creo que de otra manera no hubiese sido capaz de encontrarme así. Entonces, creo que fue un punto de inflexión en mi vida que de alguna manera me liberó de muchas mochilas que yo me estaba cargando voluntariamente pero innecesariamente. Esto es lo que he aprendido hasta el día de hoy. No te conformes con estar bien solo físicamente. Pide ayuda si tu vida no vuelve a ser plena a todos los niveles. Especialistas, ONGs o personas con VIH te ayudarán a entender mejor lo que te ocurre y cómo manejar tu condición de salud física y emocional. No tienes la obligación de contar tu diagnóstico a nadie. El momento y la persona a la que contarlo los eliges tú. No es la confesión de un delito. Si lo quieres contar, es porque quieres que esa persona sepa más de ti y porque te va a hacer sentir mejor. Eres mucho más que una infección por VIH. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. Vamos a acabar con la pandemia del VIH.